Bienvenidos sean todos ustedes a este tutorial acerca del uso de las herramientas básicas de Microsoft Office Excel. Dicho clip ha sido realizado por el equipo estructurado número 1 del grupo 1IA-01B ITES Los Cabos, integrado por Karen González, Manuel Villavicencio, Jordi Ortiz, Facundo Gómez, Zaira Osuna y Alejandro Ortiz. Muy bien, comencemos entonces. Primeramente hay que recordar que Microsoft Office Access va a ser un programa que nos permita crear bases de datos muy útiles cuando tenemos que trabajar con una cantidad considerable de información. Primeramente, al abrir el programa, la pantalla que nos muestra es esta que se ve. Y para crear nuestra base de datos debemos dar clic aquí en base de datos en blanco y de este lado le damos crear, pero antes, si queremos cambiar la ubicación de nuestra base de datos, sería dándole clic aquí y asignando una nueva carpeta. Nosotros la vamos a dejar así. Lo primero que debemos de hacer es asignarle un nombre a nuestra tabla o a nuestra base de datos, y eso lo hacemos seleccionándola, dando un clic derecho, nos vamos a la opción Vista Diseño y nos aparecerá este pequeño cuadro de diálogo en donde podremos indicar el nombre de nuestra tabla. Para este ejemplo, nosotros vamos a llamar nuestra base de datos participantes. Y lo que vamos a hacer es simular una base de datos que va a guardar toda la información acerca de los participantes de un experimento. Ahora sí, lo primero que hay que saber es que cada uno de estos recuadros nos va a indicar cómo se llamará cada campo que nuestra tabla o nuestra base de datos tendrá para ser rellenada. Y antes de asignarle un nombre en esta parte, necesitamos indicar qué tipo de datos va a contener el campo. Si nosotros le damos clic aquí, vamos a ver cómo se despliega un menú en donde nos ofrece los diferentes tipos de datos. Está texto, memo, número, fecha y hora, moneda, autonumérico, sí, no, objeto OLE, hipervínculo, datos adjuntos y asistente de búsqueda. Para nuestro primer campo vamos a seleccionar texto e indicaremos a nuestro programa que lo que queremos que nuestro primer campo indique será el nombre del participante. Lo identificaremos con esta clave y en esta parte de aquí en donde dice título pondremos el nombre completo. Ahora sí podemos pasar a crear nuestro segundo campo. Lo que queremos que el segundo campo indique va a ser la dirección de nuestro participante. Lo identificaremos con esa pequeña clave y el tipo de datos que queremos va a ser el de texto. No olvidemos que en esta parte de título tendremos que indicar el nombre completo del campo.
Nuestro tercer campo se va a llamar teléfono del participante. Lo podemos asignar a esta clave y el tipo de datos que será, extrañamente, será texto. No le asignamos un tipo de datos numérico porque este tipo de datos solamente puede albergar 9 caracteres y nosotros para indicar el teléfono necesitamos más de 9, por lo que el tipo de datos será texto. Indicamos su título completo. Y ahora sí pasamos a crear nuestro cuarto y último campo, que será una clave que podrá identificar a cada participante. Este sí puede ser numérico, sin olvidar por supuesto el título completo. Ahora sí, si nosotros le damos clic aquí, podemos pasar a guardar lo que será nuestra tabla y nos la mostrará de esta manera. Habiendo creado la tabla, podemos pasar a crear un formulario que va a ser el que nos permita manejar nuestra base de datos. Ahora bien, para crear nuestro formulario nos vamos a la pestaña de crear y existen varias maneras de realizar un formulario. Si le damos clic aquí, nosotros podemos empezar a crear un formulario de una manera un poco más manual y un poco más tardada, ya que lo que nos arrojará será un formulario totalmente en blanco, al cual nosotros le podamos agregar los campos existentes dando clic en este botón de aquí, con el simple hecho de seleccionarlo y arrastrarlo al formulario. Como bien pueden ver en pantalla, se crea lo que viene siendo una etiqueta acompañada de una caja de texto. Y así podríamos seguirlo haciendo con cada uno de los campos que antes ya fueron creados. Pero existe una manera un poco más automática de crear nuestro formulario. Aquí ustedes en pantalla ahorita pueden apreciar la diferencia entre etiqueta y caja de texto. Esta es la etiqueta y esta de acá es la caja de texto. Pero como les decía anteriormente, hay una manera más automática de realizar un formulario. Si nosotros le damos clic, observaremos cómo se crea el formulario con todo y este detalle de poder crearlo junto con un encabezado. Vamos a hacer un poco de espacio en esta parte de aquí para poder crear lo que son los botones. Pasamos directamente a crear lo que son los botones. Para esto damos clic en este botón de aquí y arrastramos a cualquiera que sea el tamaño que deseamos en nuestro botón. Se abrirá este pequeño cuadro de texto y el primero que crearemos será en la categoría exploración de registros y la acción buscar registro. Siguiente, siguiente, finalizar. El siguiente botón que crearemos, procuraremos que sea del mismo tamaño
y lo que queremos que haga se encontrará en la categoría operación con registro. Y será agregar nuevo registro. Siguiente, siguiente, finalizar. Dentro de nuestros botones básicos necesitamos uno más, mismo tamaño, categoría operaciones con registro y la acción guardar registro. Siguiente, siguiente, finalizar. Y listo, estos serían nuestros 5 botones básicos y así quedaría nuestro formulario. Y listo, tendríamos listo lo que es nuestro formulario. Simplemente procederíamos a guardarlo, asignarle un nombre, por decir formato de llenado, aceptar. Podemos entonces empezar a trabajar con lo que es nuestra base de datos.